Seguimos aquí en la mañana con Dari en esta semana aniversario. Recibimos con mucho agrado, mucho cariño y mucha estima para el invitado de hoy. Es una persona que yo conozco, con la cual he tenido la oportunidad de compartir en varios escenarios y sé de su integridad y de los aportes que ha hecho a la República Dominicana, don César Dargan. Dari, buen día, Danilza. Te voy a presentar solo con don César para no darte el título porque es más allá. Pero además recuerda quién fue que hoy vino y de lo primero que mencionó es ese aniversario. Así que yo me siento parte de esto. Eso es verdad. Mi amigo que yo estimo, lo admiro mucho, él lo sabe, que lo vino a recordar, yo no he dicho nada, 2 años y aquí estamos. Dari Terrero, son 2 años ya. Y que sean muchos más. Empezamos desde cero y estamos aquí. Tengo que venir con don Luis José para que vaya sacando la cuenta y los retroactivos. No vino porque los retroactivos que son 2 años ya, ¿eh? No, sí, claro. Bienvenido, César. Gracias. Está fuera del país en algunas actividades personales. César, obviamente que el tema económico, nosotros debemos abordarlo en función de lo que ocurrió ayer, que hubo un llamado a paralización en San Francisco de Macorís, Santiago, y uno de los elementos es supuestamente la inflación o el alto costo de los productos de la canasta. ¿Hasta qué punto pudiera ser justo que la población reclame al gobierno? No que no reclame, porque ciertamente sabemos que hay algunas situaciones en términos de alza, pero que no corresponden a situaciones de República Dominicana. ¿Hasta qué punto puede ser justo los reclamos que se hacen en función de algunos alzas en los precios de la comida y de otros elementos? Yo he tenido la oportunidad de conversar varias veces con ustedes y siempre habrá la oportunidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ayer, que precisamente algunas agrupaciones hicieron un llamado a huelga, como es su derecho constitucional a protestar, a manifestarse, pero también justamente ayer el Fondo Monetario Internacional, en una visita al Banco Central de la República Dominicana, destacó y resaltó lo que ha venido haciendo la República Dominicana para navegar estos momentos de incertidumbre en los mercados internacionales. Precisamente en momentos en los cuales el índice de inflación en la mayoría de los países ha sobrepasado las proyecciones que se tenían para este año 2023, la República Dominicana, fruto de medidas acertadas de carácter de política monetaria, ha logrado reducir o mantener controlada la inflación. Eso no quiere decir que todo es color de rosa. Evidentemente tenemos retos importantes, pero yo creo que el país va bien. Las proyecciones de crecimiento para este año son menores a las que se hicieron a principio de año, pero son superiores a las que tendrá el resto de la región. Y sobre la base de eso lo que tenemos es que seguir generando confianza y con responsabilidad también llamar la atención de aquellos temas que deban mejorar. En términos llanos, precisos, que la gente, lo que entiende la gente, porque la gente no entiende cuando viene y habla el Fondo Monetario Internacional ni cuando el Banco Central dice sus cifras. Eso para la gente están hablando ni siquiera inglés, es mandarín. En la realidad, como un órgano que acoge la mayoría de las empresas privadas de este país, que tiene una incidencia importantísima en el sector economía, ¿qué falta para traducir realmente una motorización a la economía nacional? Porque no es un secreto para nadie que hay sectores que a simple vista sabemos que están semi-paralizados. Danilza, me diste por el pelado porque tú sabes que yo prefiero hablarlo claro que darle tantas vueltas al asunto. Cogí ahí. Si nosotros vemos qué ha ocurrido con la República Dominicana desde el año 1970 hasta la fecha, nuestra economía ha ido creciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mes hay más inversión, cada vez se generan más puestos de empleo, cada vez más las cosas van avanzando a un paso a veces acelerado, a veces lento, pero así van las cosas. Precisamente mañana nosotros tenemos la clausura de la 10ª Convención Empresarial, donde haremos presentación de algunas de las propuestas que tenemos para este sentido. Pero justamente ahora, y sin darle mucho rodeo, lo que ocurrió fue que aquí en el año 2020 el mundo cerró y el país también cerró. Y eso hizo que toda la actividad económica, desde el que tenía un colmado, una panadería, un salón, hasta el que tenía una industria o un banco o una empresa grande, dejaron de producir. Y como la economía cerró y no se estaba produciendo, los bancos centrales, que son los que disponen el dinero que sale a la calle,
pues tuvieron que tomar medidas precisamente para garantizar que la economía no se detuviera completamente. Esas medidas expansivas hicieron que al final del día, cuando las cosas se empezaron a normalizar, había un exceso de circulantes, hubo más demanda, es decir, había dinero en la calle, habían préstamos baratos, la gente tenía las ayudas que se le estaban dando del FASE y otros elementos. Entonces, con esa demanda que aumentó, pues los precios también aumentaron y esa fue la inflación. Pero eso no fue aquí en la República Dominicana, eso ha ocurrido en el mundo entero y en la mayoría de los países todavía no se han recuperado. Entonces, yo creo que al final del día, si nosotros visualizamos qué es lo que está pasando aquí, nuestra economía se ha diversificado. Hoy por hoy, aquí hay 1.8 millones de dominicanos que formalmente trabajan. Y si le sumamos los informales, hay 4.5 millones de dominicanos que hoy tienen un sustento. Entonces, sobre la base de eso, precisamente hay evidentemente algunas reformas que deben tener lugar. Ojalá esta campaña electoral que recién inicia permita que los candidatos debatan y propongan qué es lo que va a ocurrir de cara a los próximos 4 años. ¿Cuál es de los principales retos en términos económicos que tiene el país? Es decir, al margen de cualquier gobierno, retos económicos que puede tener el país frente a situaciones internacionales, frente a situaciones locales, incluso frente a situación Haití, que luego vamos a abordar ahí tu perspectiva desde el punto de vista del conflicto con Haití. ¿Cuáles son esos retos? Tari, hay temas que tienen que ver evidentemente, como lo dice, con lo que pasa en el resto del mundo y hay otros temas que son muy internos nuestros. En lo que pasa con el resto del mundo, por ejemplo, nosotros no pudimos hacer una previsión de que ahora mismo iba a haber un conflicto como el que hay en el Medio Oriente. Todavía no termina lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Nosotros somos un país altamente dependiente de la importación de combustible, de petróleo. Las fluctuaciones en el precio del petróleo afectan. Si en la economía de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, hay algún nivel de desaceleración, eso tiene un impacto en la República Dominicana. Si hay inestabilidad e inseguridad global, eso tiene un impacto en el turismo. Y esos son retos a los cuales constantemente estamos expuestos, pero que considero que hasta ahora hemos ido saliendo a flote. Ahora, internamente nosotros también tenemos muchos retos. Uno de ellos es la informalidad. Según se publica, la mitad de nuestra economía es informal. Sí, 53%, entonces, ¿verdad? 56, 57%, pero ustedes que todos los días se ganan su vida ejerciendo su profesión, haciendo negocios, a veces tienen que competir con uno que no paga los impuestos que ustedes pagan, correcto, o que no cumple con las obligaciones que ustedes cumplen con los colaboradores que ustedes tienen. Así es. Entonces, reducir la informalidad es un reto no solamente para el gobierno, para que pueda recaudar más impuestos. No, es la sociedad. Es para uno mismo poder competir en igualdad de condiciones. Claro. Y tener acceso, porque yo digo que el tema de la informalidad, que mucha gente no lo entiende, es la posibilidad de tener acceso a crédito, a seguridad social, a una serie de elementos que son consecuentes a la actividad económica. Es decir, que hay mucha gente que gana dinero, pero no tiene garantía de nada, porque no está formalizado, no tiene garantía social. Si tiene una enfermedad, no tiene forma de ir a una clínica porque no tiene seguro, teniendo capacidad de producir dinero, pero la propia informalidad no le permite. Entonces, esa informalidad es un tema que queremos seguir poniendo en el tapete, porque muchas veces se habla de más impuestos, se habla de más procesos que se requieren, pero al final del día, si empujamos hacia la formalidad, yo creo que todos nos beneficiamos. Hay otros temas esenciales, estructurales. ¿Es tan difícil eso, lograr empujar la informalidad? Lo que pasa es que ocurre por diferentes razones. Una de ellas es por exceso de burocracia y de procesos. Eso es el emprendedor, el joven dominicano que pone un negocito y cuando se acerca a alguna institución pública a cumplir con los permisos que tienen que cumplir, dice, mira, yo mejor... Los influencers y lo cosas. Yo mejor eso no lo voy a hacer. Y entonces esa es una informalidad generada por un exceso de burocracia. Hay otra que es por desconocimiento. Yo no sé con lo que tengo que cumplir, no lo estoy cumpliendo y no me imagino el efecto que eso tiene. Hay una tercera que es por el costo de la formalidad. Sí. Y cuando ahí es que tenemos que trabajar. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú dices, mira, yo estoy produciendo tanto, pero estoy pagando tanto de impuestos, tanto de esto, tanto de lo otro. Tú sabes que yo no puedo. Yo no me voy a meter. Y entonces eso genera informalidad. Entonces, esos tres aspectos que yo creo que son las raíces de lo que está ocurriendo. Y hay muchos otros. Hay quien consciente de que está haciendo informal, lo sigue haciendo. Porque, por ejemplo, esto es una microempresa. Nosotros tenemos una microempresa ahora mismo. Este programa, ¿verdad? Yo voy a demandar a esa microempresa. No, esto es una microempresa.
Pero es una microempresa que si no tiene negocio si no tiene que facturar al Estado Dominicano, no le importa, no le interesa formalizarse. Por ejemplo, Eso es verdad. si yo verdad. no fuera a facturar al Estado, a mí no me importa formalizarme. Yo estuviera con un papelito y le mando a Agua Iguazú, y le mando un papelito, mándame una factura y le mando una factura a Iguay Mi Mai. Ahora, yo tengo que formalizarme para poder hacer negocio con el Estado Dominicano, pero debe haber un régimen general. No solo con el Estado Dominicano. Usted quiere venderle agua a Iguazú, usted tiene que formalizarse. Y que llegamos a un punto en que el costo de la formalidad, tú lo veas como un beneficio. Como un beneficio. Es decir, yo pago mis impuestos, yo hago todo lo que tengo que hacer, pero yo tengo seguridad, mis hijos tienen salud, tengo educación. Pero tiene que ser un beneficio. Pero hay dos puntos importantes. Cuidado. En el caso de el pacto fiscal, Ay, Dios. está dentro, es el único punto que falta hasta ahora de lo que son los objetivos a cumplir dentro de la estrategia de desarrollo al 2030. El pacto fiscal es el único que falta, ya se firmó el pacto por la educación, el pacto eléctrico, y del pacto fiscal nadie dice nada. La posición de ustedes como CONEP, pero además la reforma al Código Laboral, que ha pasado también. Vamos en orden. No, yo le dije que Mira, evidentemente cuando los dominicanos fuimos capaces de sentarnos, todos los partidos políticos, la sociedad, el sector privado, los trabajadores, y visualizar la República Dominicana del futuro, se concertó ese pacto, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, identificó 3 grandes áreas. Evidentemente hay 2 de ellas que tienen pactos, aunque debemos profundizar en cuál ha sido el nivel de cumplimiento de esos pactos y el impacto real que ha tenido también en su desempeño. El eléctrico sigue siendo el hoyo negro igual que siempre. Nosotros tenemos el pacto educativo y nosotros tenemos el pacto eléctrico. Entonces, cuando nosotros vemos que está pendiente el pacto fiscal, evidentemente esa gran concertación tendrá que darse en algún momento. Nosotros lo que hemos planteado es que el abordaje sea integral, es decir, ¿por qué tú quieres un pacto fiscal? Porque la República Dominicana todos los años acumula un déficit. Y como a ti te gusta que lo aterrice los temas, eso significa que como país nosotros todos los años gastamos más de lo que ingresamos. Claro. Y eso le puede pasar a una persona en su casa, en su negocio. Si tú gastas más de lo que tú recibes, entonces tú vas a estar en rojo y tú vas a tener que ese dinero buscarlo en otro lado. El dominicano vive en rojo, César. Entonces tú vas a tener que ir a un banco, tú vas a tener que empeñar algo, tú vas a tener que hacer... Gastando el 60% por encima de lo que produce. Para tu poder. Entonces, como país, nosotros acumulamos un déficit todos los años. Ese déficit, entonces, tú tienes diferentes formas de cubrirlo, ese hoyo que tú tienes. O tú aumentas tus ingresos porque tú tienes más impuestos y la gente te está pagando más, o tú reduces los costos y ahí te plantea cuál es el tamaño del Estado que yo quiero, y nosotros hemos planteado, ojalá sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible, o tú también las pérdidas puedes irlas reduciendo. Entonces te conecto con el otro tema, el eléctrico. Aquí todos los años las pérdidas de las distribuidoras han ido aumentando y hoy rondan un 40%. Entonces, si de cada 10 pesos que tú produces, tú estás perdiendo 4, el negocio no está funcionando. No. Eso significa que todos los años se destinan sobre los $1.000 millones precisamente a un hoyo que es el sector eléctrico. Entonces, por eso hemos dicho, eso puede parecer separado, la educación, el eléctrico, el fiscal, pero está todo junto. Sí. Al final del día es un tema de visión de Estado, hacia dónde queremos nosotros llegar. Hay avances importantísimos que hemos logrado, pero todavía hay un camino por delante y debemos abordarlo de manera integral. Hay una dinámica... El Código Laboral. ¿Hay? Danilza, el Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Si yo te quito 31 años, que es lo que tiene el código, tú eras una muchachita cuando eso ocurrió. 12 tuviera. La bebé. Era un país completamente diferente al que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces muchas veces se dice, miren... Que la actividad económica de República Dominicana se han transformado en más de un 200%. Sí. Nuestra economía ha crecido, el país ha cambiado. Entonces anteriormente se decía, mira, los empresarios quieren modificar el código para eliminar la cesantía. Dejemos la cesantía. Esa es la creencia planteada. ¿De qué año es? ¿De qué año es? 1992. Era en caña que estábamos todavía, estábamos en el CEA todavía. Oye, me la produce. Pero déjame decir. No, composición que social todavía es más viejo, porque creo que en el 92 fueron algunas reformas que no fueron realmente tan profundas. No, anterior al 92, nosotros tenemos un código de la época de Trujillo, del año de 1950. Pero esa reforma del 92 tampoco fue tan estructural. Ahí no está el turismo.
Hubo cambios importantes. Ahora, ¿qué sucede? Y por eso también lo abordo de manera frontal. Usualmente se decía, bueno, se quiere modificar el código para eliminar la cesantía. Saquemos la cesantía, no hablemos de cesantía. Exactamente. Hay muchísimas otras cosas que están ahí. Por ejemplo, con la pandemia, muchos sectores de nuestra economía se fueron al teletrabajo. Y muchos lo han mantenido todavía al día de hoy. Eso no está regulado. Claro. Quien ha tenido que ir a un tribunal, a una corte de trabajo, sea un empleador o sea un trabajador, a reclamar algún derecho, se ha enfrentado a la burocracia, a los plazos, a los requisitos que realmente no se cumplen. Modernizar el Código de Trabajo es mucho más que la cesantía. Es reconocer que hay muchas modalidades de trabajo nuevas. Por ejemplo, los deportistas. Por ejemplo, el que hace su trabajo por cuenta propia, el que lo hace por teletrabajo. La jornada laboral. Los médicos, los abogados. Señores, hay muchos sectores de nuestra economía, en el turismo, en la industria, en que tú tienes jornadas extendidas sin sobrepasarte de lo que tú puedes trabajar en una semana y luego más días de descanso. Y eso lo aceptan inclusive los trabajadores, eso es normal. César, se ha implementado la creencia, o sea, ya eso está arraigado en los dominicanos, de que quien no quiere que se modifique el código laboral son los empresarios. ¿A quién tú se lo atribuyes? Entonces, ¿a quién le creo? Yo creo que es esa misma creencia de que el tema esencial de la modificación del código es restarle derechos adquiridos a los trabajadores. Y yo represento a posiblemente el principal gremio empresarial de la República Dominicana y hoy puedo sentarme con ustedes y decirles de frente que todas las propuestas que se han presentado lo que procuran es generar más derechos, pero al mismo tiempo generar más condiciones para seguir generando empleo. Porque nosotros no ponemos metas, mira, y te voy a dar un avance. En el día de mañana nosotros pondremos metas de a dónde vemos la República Dominicana en 4 años. Y estamos asumiendo el compromiso de que se generen 500.000 empleos en los próximos 4 años, a razón de 125.000 empleos al año. Y eso va acorde a la tendencia que hemos tenido en los últimos años. Ahora bien, lo menos que tú puedes exigir son reglas claras, son reglas modernas. Es que si una empresa viene aquí de Corea o de los Estados Unidos o de México, sepa cuáles son sus costos, cómo someterse a un proceso y tener la seguridad para seguir invirtiendo. Entonces, la visión es que si una economía no es capaz de generar empleo y que a la gente le vaya bien, yo te digo algo, en los últimos 4 años se han hecho los 2 ajustes del salario mínimo más altos que se han hecho en la historia reciente. ¿Es eso suficiente? No, porque hemos estado ajustando el salario nominal, cuánto gana la gente, y ahora debemos tener una visión del salario real, cuánto necesita la gente para cumplir con sus necesidades. Entonces yo creo que ha habido una evolución del pensamiento y muy por el contrario, estamos a favor de reformas que lo que hagan sea generar más prosperidad. César, hay una modalidad económica, pudiera ser global, que es el tema de la alianza público-privada, y que República Dominicana ha estado como conteste con ese movimiento económico, pero la República Dominicana, la revolución de la muchedumbre, se opone a todo. Y esas transformaciones no la entiende. Y eso limita de que gente que tiene que tomar decisiones no lo haga. Y por eso la República Dominicana se detiene ante procesos que tiene que agotar de manera normal. Por ejemplo, el crecimiento, la República Dominicana ha crecido económicamente, pero el país no ha crecido conforme a ese crecimiento, porque hemos dejado de hacer muchas cosas. ¿A qué tú atribuyes que hay personas que se retiran, por ejemplo, la administración pública, que no hacen cosas trascendentales por el temor a la revolución de la muchedumbre? Yo creo, Dari, que lo popular no siempre es lo correcto. Y lo correcto no siempre es popular. Por eso a quien hace lo correcto hay que apoyarlo. Y quien asume el reto de asumir una posición pública y con todas las consecuencias que eso trae y hace lo correcto, hay que apoyarlo en cualquier escenario. Tú has puesto un buen ejemplo, el de las alianzas público-privadas, que en algunos momentos se ha querido satanizar. Sí, claro. Aunque Danilza me dijo hace un momentico que no mencionara el fondo ni nada de eso, que la gente no entiende. Todos estos organismos internacionales lo que dicen es que los países no tienen recursos suficientes para poder satisfacer las necesidades que tiene la comunidad. Pero tampoco recursos humanos. Lo que pasa es que cada vez que el fondo viene lo que dice la creación de más impuestos. Pero Dari, yo fui contigo mucho a Neiva. Sí. Y si tú vas a Neiva, posiblemente hay calles que construir, escuelas que construir, hospitales que construir.
Pero así como en Neiva, que es un municipio, hay 32 provincias de este que país también que tienen necesidades problema de infraestructura. Claro. ¿Qué es lo que se ha visualizado? Y es lo que han hecho los países desarrollados con el tema de las alianzas público-privadas. Que ante esa falta de recursos públicos que tiene el Estado, pueda haber un partenariado, una sociedad con el sector privado, en el cual el Estado no se desprenda de su derecho de propiedad, claro, conceda al sector privado que aporte recursos, transferencia de tecnología, experiencia, y todas estas obras se puedan seguir desarrollando. En países de Europa, por ejemplo, las cárceles se gestionan a través de modelos de alianza público-privada, o sea, algo como las cárceles que uno no se imaginaría. Pero aquí hay conceptos de cárceles privadas, por ejemplo, en el tema de tránsito, la cárcel, hay un concepto de cárcel privada. Que y funciona. Y funciona perfectamente, y no se vulnera, ni tampoco se viola los procedimientos. Mira, ese es un buen ejemplo, sí, en el tema de la casa tránsito, del conductor, y cómo se gestiona. Porque la gente no entiende que la casa del conductor son cárceles privadas. Correcto, el concepto es de cárceles privadas. Tú tienes ahí un buenísimo ejemplo que es la casa del conductor y cómo eso ocurre. Imaginémonos cómo era antes de tú tener la casa del conductor y todo lo que había que agotar con eso. Tú tienes otros buenos ejemplos aquí en República Dominicana. Así como yo te hablaba de las debilidades de la distribución de la electricidad, la generación es un caso exitoso y es mitad del Estado y mitad del sector privado gestionado por el sector privado. Entonces, yo lo que creo es que es eso, debemos seguir avanzando en una agenda de progreso que realmente con reglas claras permita que las cosas ocurran. Nos queda un minuto, un solo minuto, y no quiero festinar tu respuesta, pero tú hablabas de, por ejemplo, localidades que tienen necesidades de construir probablemente obras sencillas, obras grandes, la que fuere, pero al mismo tiempo te encuentras con el escenario que el órgano que debe ejecutar esas obras devuelve recursos a final de año porque no tiene el mecanismo de ejecutar. Es decir, ¿cómo se explica que habiendo tantas necesidades a nivel de infraestructura, a nivel social, a nivel de salud, a nivel de educación, hay instituciones que devuelvan dinero porque no pudieron ejecutarlo? Adiós, no están haciendo nada. Mira, si tú lo ves, la gestión del Estado es muy diferente de la cosa pública que si fuese una empresa privada. En una empresa privada tú ves estos temas del ahorro. En el Estado tú lo que tienes que ser eficiente. Y al final del día, cumplir con esas partidas de presupuesto que se te ha asignado a principio de año, porque se entendía en la proyección de que esos eran los recursos que tú necesitabas para cumplir con el objetivo. Eso fue lo que tú me dijiste que necesitaba. Tú me dijiste que necesitaba eso. Yo entendí que tú necesitabas esto. Y te lo asigné esto. Claro. Entonces tú lo que tienes es que gastarlo. Agotar tu con planificación. Eficiencia, con transparencia, cumpliendo con los procedimientos. Ahora bien, ¿por qué hay entidades que no ejecutan su presupuesto? Es una pregunta un poquito más compleja. Sí. Precisamente hay complejidades que tienen que ver con los procesos de compras y contrataciones, con burocracia para tú poder hacer las cosas, con el constreñimiento de la administración pública y todas las limitaciones que eso te trae. Entonces, si nosotros visualizamos la República Dominicana del futuro, debemos no poner en juego la transparencia y la pulcritud con que se manejen los recursos públicos, pero sí tratar de seguir haciendo más eficiente y menos burocrático los procesos. César, gracias. Muchísimas gracias. Yo creo Gracias que se nos quedan siempre muchos temas porque no hablamos de política, aunque yo no te quiero meter en ese tema. Cuando tú quieras. Pero también la actividad económica tiene una gran influencia y conexión con lo que es debe ahorrar dinero. ¿El Estado está para ahorrar recursos? El Estado está para cumplir su rol de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. ¿Ustedes oyeron? Muchas gracias. No se diga César. más. Muchas gracias, César, ¿verdad? Y gracias por venir en un momento tan especial que estamos en el segundo aniversario. Esta semana aniversario, 2 años de este proyecto que hemos tratado de desarrollar de manera objetiva, honesta, con un sentido de claridad y aportando con personas como tú que siempre nos trae ese tipo de informaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes gracias por la audiencia. Nos vemos mañana. Bye bye.